Entonces, estamos hablando de las imágenes de la mecánica cuántica. Básicamente, cuando yo hablo de las imágenes de la mecánica cuántica, yo me voy a referir específicamente a la forma como nosotros vemos la variación temporal de un sistema cuántico, ¿cierto? Entonces, y esto está relacionado con el siguiente esquema. El estado, ¿cierto? Y operadores, ¿sí o no? Bueno, muy bien. Entonces, por ejemplo, en el caso de la imagen de la mecánica cuántica que llamamos la imagen de Schrödinger, correr este para acá. Tenemos acá imagen. Esta sería la imagen de la mecánica cuántica. Tenemos la imagen de Schrödinger. Y para la imagen de Schrödinger tenemos que el estado tiene una dependencia temporal, ¿cierto? Entonces yo voy a decir que el estado es dinámico y que el operador es estacionario. Esto simplemente es una forma de ver la mecánica cuántica, ¿sí o no? Yo la puedo ver desde esta otra perspectiva y como vamos a ver, estas son equivalentes. Yo la puedo ver desde la imagen de Heisenberg. ¿Cierto? Y desde la imagen de Heisenberg, básicamente yo trabajo un estado como estacionario y puedo trabajar un operador como dinámico. Por lo tanto, las ecuaciones dinámicas en la imagen de Schrödinger y de Heisenberg son diferentes. No las mismas, son diferentes. Una es una ecuación dinámica para el estado y la otra es una ecuación dinámica para el operador. ¿Sí o no? Entonces ahí hay, digamos, una diferencia importante que uno debe de notar, ¿cierto? Bueno, muy bien. Eh, hay otras dos imágenes, por lo menos hay otra imagen. Hay una imagen que se llama la imagen de Dirac, pero típicamente se conoce como la imagen de la interacción. Se conoce como la imagen de la interacción porque es una imagen en donde mi sistema cuántico está interactuando con un agente externo, ¿cierto? Y los observables que evolucionan van a evolucionar acorde con un estado, con un operador dinámico. Naturalmente los operadores son dinámicos, ¿cierto? Pero en este caso el estado también lo será, ¿cierto? Lo que uno se debe preguntar acá es quién es el generador de la dinámica. Hay otra que yo le diría, yo le llamaría pseudoimagen. Yo no sé bien si esto es una imagen o no. Digamos que sí, que sería la de Feynman. La imagen de Feynman, el estado, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la imagen de Feynman? La imagen de Feynman es una forma de calcular la evolución temporal de un sistema cuántico, ¿cierto? Entonces, y en la imagen de Feynman puede pasar cualquier cosa, pero desde la perspectiva más general, ambos son dinámicos también. Este es dinámico y este es dinámico. Tenemos dinámica
en ambos objetos, en el estado y en el operador. Entonces vamos a evaluar un valor esperado. Entonces considere el valor esperado del operador A en el estado, en estado que define. Muy bien, entonces nosotros decimos el valor esperado de A. Y mejor todavía, su dependencia temporal. ¿Cómo depende el valor esperado de este operador del tiempo? Naturalmente, esto fue lo que hicimos el viernes. Yo tenía un get de fite, ¿cierto? Un bra de fite, perdón. Acá un get de fite y acá el operador A. En este caso, ¿nosotros qué tenemos? Nosotros tenemos que el operador es independiente del tiempo. Por lo tanto, decimos que este es el operador en la representación o en la imagen de Schrödinger, ¿cierto? Y el estado es un estado que depende del tiempo. Por lo tanto, este es un estado en la imagen de Schrödinger. Ahora, pero este estado en el tiempo yo lo puedo expresar usando el operador evolución de esta forma, como el bra de phi t por u daga, perdón, de phi t 0, u daga de t, t 0, ¿cierto? Este que de acá lo puedo expresar como u, buenos días, de t, t 0 por phi de t 0, ¿cierto? Y acá el operador A en la representación de Schrödinger. Estos serán también en la representación de Schrödinger, los vas a por un tiempo estacionario, ¿cierto? Ahora, en este caso, la dependencia temporal ya no la carga el Estado, ¿cierto? La dependencia temporal la tiene es este producto de estos tres operadores de acá. Y a este producto de estos tres operadores de acá la vamos a llamar el operador A, pero en la representación de Heisenberg. Y en la representación de Heisenberg, el operador A dependerá del tiempo, ¿cierto? Y los estados serán estacionarios. Este estado phi en T0, esto sería A de Heisenberg de T, phi de T0. En T0, los estados de Heisenberg y de Schrödinger son los mismos. O sea, este podría ser el bra en la representación de Heisenberg y este el ket en la representación de Heisenberg. Entonces, naturalmente, cuando el estado comienza a evolucionar en el tiempo, entonces ya se tiene que representar en la imagen de Schrödinger, ¿sí o no? Entonces, acá simplemente son dos formas de expresar la dependencia temporal de este operador. ¿Cómo depende del tiempo este operador A de t? ¿Cierto? Entonces, aquí tenemos una forma y es que los estados dependan del tiempo, pero el operador no. Estaría en la imagen de Schrödinger el operador. Y los estados también. La otra forma, es la última que acabamos de derivar, es que el estado sea estacionario en T0. Y la dependencia temporal la aporte el operador, ¿cierto? Entonces, esta es otra forma. eh, Esta es otra forma de, digamos, analizar la situación, ¿cierto? Entonces, son básicamente dos formas.
Por lo menos en este caso, tenemos esta forma de acá y esta forma de acá. Y esta se llama la representación de Heisenberg del operador. De acá, nosotros podemos determinar que en la representación de Heisenberg, un operador se puede escribir de la forma, entonces acá tenemos A de Heisenberg, H de T, entonces esto va a ser igual a U daga de T, T0 por el operador en la representación de Schrödinger por U de T, T0, ¿cierto? Entonces, esta es la representación de Heisenberg para un operador que varía con el tiempo, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, digamos que en funciones de onda, yo podría hacer algo similar con funciones de onda, ¿cierto? Ustedes podrán ver y podrán verificar que yo, digamos, quiero obtener el valor esperado de A, que depende del tiempo, y esto es igual al bracket entre phi t y phi t del operador A, ¿sí o no? Bueno, muy bien. Entonces, acá, esto es ADS. Entonces, esto me va a dar phi en T0. Esto será U daga de T, T0, ¿cierto? Esto es AS por U de T, T0 actuando sobre el ket de phi, T0, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, ¿nosotros qué podemos hacer acá? Yo acá puedo introducir dos resoluciones de la identidad para sacar dos funciones de onda, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces me queda la integral sobre D3R, integral sobre D3R' del bracket entre phi t sub 0 y R, ¿cierto? Por el bracket entre R y R', de U, ¿cierto? De daga de T, T sub 0 a S por U de T, T sub 0, ¿cierto? Por el bracket entre R' y phi de T sub 0. O sea que esto es integral sobre D3R', ¿cierto? De la función de onda phi asterisco, evaluado en R y T sub 0, por phi de R' T sub 0, ¿cierto? Y acá por el bracket entre R y será el bracket entre R y R' de U daga de T sub 0 a S por U de T, T sub 0, ¿cierto? Listo, chicos. Entonces esta sería una forma de calcular con Profe, funciones de onda. Ah, sí, dime. ¿será que le puede dar acceso a mi hermana? Qué pena. Ah, qué pena, Andrés. No había visto.
Bueno, chicos, muy bien. Entonces, ahora con funciones de onda para hallar acá este valor esperado, nosotros podemos demostrar que independientemente de si hay variación en el tiempo en el operador o en el estado, ¿cierto? Entonces esa variación en el tiempo la va a capturar, por ejemplo, la función de onda. ¿A qué me refiero yo? Este bracket que yo tengo acá lo puedo calcular como la integral sobre d3r', ¿cierto? Esto es un bracket dependiente del tiempo. Esto me va a quedar acá como phi asterisco de r, t0, ¿cierto? Y acá me queda por a sub h, ¿cierto? Que depende de r', ya no operadores, sino autovalores de t, por phi de r, t0, ¿cierto? Entonces, ahora la dependencia temporal de este operador la puedo traspasar, la puedo traspasar a las funciones de onda, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo calculo el valor esperado de a en t. Entonces, básicamente esto sería como el bracket entre phi t y phi t de a sub s, ¿cierto? Muy bien, entonces hago lo que acabé de hacer ahora, introduzco resoluciones de la identidad. Segundo, chicos. Y me queda integral sobre d3r, integral sobre d3r', ¿sí o no? Y acá me va a quedar algo como el bracket entre phi t y r, ¿cierto? Acá me queda el bracket entre r y r' del operador AS, que ya esto es independiente del tiempo. Acá me queda el bracket entre r' y phi, t, ¿cierto? O sea que esto sería integral sobre d3r, integral sobre d3r' de phi asterisco, ¿cierto? Esto sería acá un phi asterisco de eh, evaluado en r, t, o sea, una función de onda dependiente del tiempo, por este bracket de acá. Y acá, entonces, por una función de onda. Lo que pasa es lo siguiente: en el caso de que a, el operador sea una función del operador posición, ¿cierto? Inclusive, por ejemplo, podría ser el operador momentum. Y el operador momentum es una función del operador posición, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo quedaría esto? Esto quedaría como la integral sobre d3r', ¿cierto? Phi asterisco de r, t por una función AS del operador posición por un delta 3 de R menos R' por phi de R', t. Integro con respecto a R', y esto me queda como la integral sobre D3R, phi asterisco de R, t a sub S de R por phi de R, t, ¿cierto? Que esta es la forma convencional que uno tiene para obtener los observables mediante la función de onda. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo fuera a calcular así el valor esperado de este de acá? Quiero calcular el valor esperado de mm, el operador, digamos, el operador momentum, ¿sí o no? ¿Cómo queda esto? Esto me queda como la integral sobre d3r, integral sobre d3r', de phi asterisco de r, t, bracket entre r y r' del operador momentum por phi de r', t, ¿cierto? Nosotros ya sabemos cuánto valen los elementos matriciales del operador momentum, ¿cierto? Eso ya, digamos, lo tenemos relativamente claro. Entonces, ¿eso qué es? Entonces, esto es igual a la integral sobre d3r, integral sobre d3r', phi asterisco de r, t,
¿cierto? Por menos IH barra por acá, ¿sí o no? Y entonces acá quedaría esto como la derivada, ¿cierto? Bueno, si esto es en 3 dimensiones, entonces sería el gradiente con respecto a R de el bracket entre R y R', por phi, ¿cierto? De R', coma T. Entonces, bueno, esto sería el bracket con respecto a R'. Listo, entonces, no, con respecto a R, perdón. Ahora, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Yo puedo acá integrar por partes, puedo hacer la integral con respecto a R, queda la integral sobre D3R', integral sobre D3R, ¿cierto? De phi asterisco, ¿sí o no? Esto es un phi asterisco de, este sería R' de acá, un segundo. Yo voy a integrar con respecto a R, entonces hagamos una cosa. Hagamos solamente esta integral de acá. Entonces esto sería phi de R', T. Esto queda la integral con respecto a R de 3R de phi asterisco, ¿cierto? De R, T por el gradiente, ¿sí o no? Con respecto a R del bracket entre R y R'. Entonces sabemos que el bracket entre R y R' no es otra cosa que un delta 3, ¿cierto? O sea que esto es igual a D3 de R', phi de R', T, integral sobre D3R, ¿cierto? De phi asterisco de R, T por el gradiente con respecto a R de un delta 3 de R menos R'. Entonces puedo utilizar integración por partes, ¿cierto? Yo utilizo acá integración por partes en este término de acá, venga, aquí me tragué esto sería por acá como un H barra sobre I, ¿cierto? Lo mismo acá. Entonces H barra sobre I, o sea que esto queda como, por parte, esto queda como la integral sobre T3R', la integral sobre D3R, ¿cierto? Y, esperen chicos, que es que acá cometí un error. Bueno, no es realmente, sí, es un error. Es un error, lo que pasa es que es un error que no va a tener ninguna repercusión, ¿cierto? Pero igual es un error desde el punto de vista formal. Este gradiente, ¿cierto? Acá, dime un segundo, yo miro una cosa. No, 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 está bien, no hay problema. Listo. Bueno, entonces escribamos otra vez acá. Escribamos acá, entonces esto sería D3R', ¿cierto? Y yo quiero poner a actuar este gradiente entonces sobre este de acá, o sea que esto como quedaría, esto quedaría acá como H barra sobre I por el gradiente con respecto a R de phi asterisco, ¿cierto? De RT por phi de R', T por delta 3 de R menos R', ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces ya quitamos una integral con respecto a R' y esto nos queda como D3R, ¿cierto? Acá H barra sobre I por el gradiente con respecto a R, actuando sobre esta función de acá, phi asterisco de R, T, ¿cierto? Y esto por phi de R, T, ¿cierto? Entonces, este sería el valor esperado del operador momentum usando funciones de onda. ¿Sí o no? O estas funciones de onda dependen del tiempo, pero también lo podría hacer el momentum dependiendo del hamiltoniano, porque el hamiltoniano no genera las traslaciones temporales. ¿Sí o no? Entonces,
En el esquema de funciones de onda también podemos trasladar la dependencia temporal del operador a la función de onda y de la función de onda al operador. ¿Cómo se podría hacer eso? Bueno, entonces, a ver, para un estado estacionario, entonces nosotros tenemos que la función de onda, phi de RT, tiene la siguiente dependencia temporal. Una función de onda K de R que multiplica a E a la menos I sobre H barra la energía asociada a este estado por T. ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Entonces vamos a demostrar que para estados estacionarios este problema es invariante ante quién porta la dependencia temporal. Entonces yo podría decir que el valor esperado de A, entonces básicamente es lo siguiente. Esto va a ser igual a eh, la integral sobre D3R de phi asterisco. Bueno, hagamos una cosa acá. ¿Cierto? Entonces esto sería la integral sobre D3R', ¿cierto? Y acá voy a tener phi asterisco de RT, ¿cierto? Esto va a ser el operador o los elementos matriciales del operador A por phi de R', T, ¿cierto? Bueno, muy bien. Esto es en la imagen de Schrödinger. Entonces, yo puedo reemplazar acá, entonces me queda D3R, D3R', me queda Chi asterisco de R por E a la I sobre H barra E por T. Esto es el bracket entre R y R' del operador AS por Chi de R' por E a la menos I sobre H barra E por T. O sea que se cancela este de acá con este de acá. Y esto me queda como la integral sobre D3R, integral sobre D3R', de Chi daga de R, ¿cierto? Valor esperado, o el bracket, los elementos matriciales en la base de posición del operador A por Chi de R', ¿cierto? Entonces, naturalmente, esto hace indiferente a quien esté portando la dependencia temporal, ¿cierto? Entonces, antes de nosotros proceder a cancelar esto, por ejemplo, ¿cierto? Podríamos haber hecho una cosa. Entonces, voy a borrar acá y voy a retroceder un par de líneas. Vamos a suponer que ese operador que yo tengo ahí es función del operador posición. O sea, a ese es algo que tiene que ver con el operador posición. Es decir, yo puedo escribir este bracket como una función del operador posición. Entonces acá, si ese es el caso, yo puedo hacer lo siguiente. Esto será la integral sobre D3R, integral sobre D3R', ¿cierto? Y acá entonces voy a tener Chi asterisco de R por E a la menos I sobre H barra ET, ¿cierto? Y acá, entonces esto sería, me quedaría acá como una función AS de R por delta 3 de R menos R' por Chi de R' por E. Bueno, esto sería un más acá porque es conjugado. E a la I sobre H barra E por T, ¿cierto? Entonces, bueno, entonces acá yo simplemente implemento esta integral y esto queda entonces de 3R
reemplazo R' por R, entonces esto me va a quedar acá chi asterisco de R, acá me va a quedar, un segundo, esto es más acá y esto es menos acá, gracias. Bueno, entonces esto es E a la I sobre H barra E por T, A sub S de R, por E a la menos I sobre H barra E por T, por chi de R, ¿cierto? Este término de acá sería la representación de Heisenberg, ¿cierto? Sería como la representación de Heisenberg, pero del autovalor del operador, ¿cierto? O del operador escrito en términos del autovalor del operador posición. Entonces, esto sería acá un A sub H de R, T, ¿cierto? Y por lo tanto, entonces aquí ya la dependencia temporal en un cálculo con funciones de onda se la traspaso a el observable y no a la función de onda, ¿cierto? Entonces la función de onda, como ustedes pueden ver acá, queda independiente del tiempo, pero el que queda dependiente del tiempo es el observable, ¿cierto? Entonces, y esto se puede calcular de manera indiferente, pues, ¿cierto? Con la dependencia temporal en el observable o en la función de onda. Esto si uno hiciera cálculos con las funciones de onda. Típicamente nosotros no hacemos cálculos con las funciones de onda, ¿cierto? Típicamente, porque es muy poco general, ¿cierto? Entonces es muy poco general. Como ustedes pueden verificar algo acá y es lo siguiente, verificación, que AH, escribir AH de T como U daga de T, T0 por A sub S por U de T, T0, esto es una transformación sobre A, ¿cierto? Esto es lo que nosotros podríamos llamar como una transformación de semejanza, que entonces ya lo vimos en clase. Esto es como uno coger un operador X' y decir que lo transforma, que, o más bien hacer esto. Ya no llamemos X', no llamémoslo X, y decir entonces que X se transforma en X', ¿cierto? Que va a ser igual a U daga por X por U. ¿Cierto? Es una transformación de similitud, transformación de semejanza. Ahora, ¿cómo puedo ver yo la evolución de Heisenberg para un operador? Pues lo primero que tengo que hacer es que tengo que hallar una ecuación dinámica para el operador H, ¿cierto? Entonces, ecuación dinámica para H. Listo. Bueno, muy bien. Un segundo, por favor. Listo. Bueno, entonces, para el caso de la representación de Schrödinger, nosotros ya en días pasados habíamos hallado la ecuación dinámica para el estado, ¿cierto? Entonces, contrastar con, para el estado nosotros teníamos una ecuación dinámica que era IH barra derivada de phi de t con respecto a t igual a
el hamiltoniano actuando sobre phi en t, y esto nosotros a esto le llamamos la ecuación de Schrödinger, ¿cierto? Muy bien, entonces la ecuación de Schrödinger es una ecuación dinámica. La ecuación de Schrödinger es una ecuación dinámica para el estado, ¿cierto? La ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo, ¿cierto? Es esto acá, dependiente del tiempo. Ahora, ¿de dónde salió la ecuación de Schrödinger? La ecuación de Schrödinger básicamente salió de una ecuación para el operador evolución, ¿cierto? Entonces, ecuación dinámica para el operador evolución. Muy bien, entonces, esto es IH barra por la derivada de U, que depende de t y de t0 con respecto a t. Y esto es igual al hamiltoniano por el operador U de t, t0, ¿cierto? Yo puedo sacar fácilmente el adjunto hermitiano de esta ecuación de acá. Esta sería, por ejemplo, la ecuación 1. Y puedo sacar el adjunto hermitiano de esta ecuación de esta forma. Saco el hermitiano adjunto en ambos lados. Entonces acá me queda menos IH barra por la derivada de U daga, que depende de t y de t0 con respecto al tiempo. Y esto me queda igual acá. Si yo saco daga en ambos lados, recuerden que el daga, si yo tengo A por B daga, esto es B daga por A daga, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces acá, ¿qué tenemos? Tenemos que esto sería U daga de t, t0 por H daga. Pero H es hermitiano, por lo tanto esto será como U daga de t, t0 por H, ¿cierto? Sería como la ecuación 2. Y la ecuación 1 y la ecuación 2, entonces la ecuación 1 y la ecuación 2 se pueden reescribir de la forma. Entonces, de esta forma. Entonces, de acá yo despejo la derivada de U daga. Entonces, o de U, primero, derivada de U de t, t0. Con respecto a t, esto es igual a 1 sobre IH barra por H por U de t, t0, ¿cierto? Y la derivada de U daga de t, t0 con respecto a t, esto es menos 1 sobre IH barra, ¿cierto? Por U daga por H. ¿Por qué lo estoy escribiendo así? Bueno, yo lo estoy escribiendo así básicamente porque, bueno, los libros tienen varias formas de llegar a esta conclusión, ¿cierto? Valga pues la aclaración, ¿sí o no? Más sin embargo, esta es la forma más general para no escribir esta conclusión, ¿cierto? Y ya les explico por qué. Resulta que esta ecuación de movimiento, así como yo la acabo de escribir aquí arriba, esta ecuación de movimiento no está asumiendo ninguna forma particular para el hamiltoniano, ni dependiente del tiempo, ni independiente del tiempo, ni si conmuta consigo mismo diferentes tiempos. Es la forma más general que tiene el hamiltoniano, ¿cierto?
Y esto sería menos 1 sobre IH barra por U daga de T, T0 por H, ¿cierto? Entonces, la ecuación que yo voy a derivar para la dinámica del operador es la más general posible dada el operador evolución. En los libros típicamente derivan la ecuación que yo voy a derivar asumiendo la particularidad de que el Hamiltoniano es independiente del tiempo y eso no necesariamente tiene que ser cierto, ¿cierto? Y nosotros debemos de poder derivar una ecuación dinámica para el caso en el que el Hamiltoniano sea independiente del tiempo, ¿cierto? Y dependiente del tiempo también. Muy bien. Entonces ahora partimos de la definición. Partimos de la definición que A sub H de T es igual a U daga de T, T0 por A sub S por U de T, T0, ¿cierto? Entonces voy a sacar acá la derivada de A sub H de T para poder obtener una ecuación de movimiento. Esto será igual a la derivada de U daga de T, T0 con respecto a T por A sub S por U de T, T0 más U daga de T, T0 por A sub S por la derivada de U de T, T0, ¿cierto? Muy bien. Esta es la forma particular naturalmente siendo A sub S independiente del parámetro T. Puede depender de otro tiempo, pero es un tiempo que es estacionario. O sea, no es el parámetro de evolución que nosotros estamos considerando, ¿cierto? Listo, chicos. Bueno, entonces, pero nosotros ya sabemos cuánto vale la derivada de U de acá y cuánto vale la derivada de U. Entonces reemplazamos acá. ¿Ok? Entonces esto nos va a quedar como reemplazamos en verde la derivada de U. La derivada de U, entonces sería 1 sobre IH barra, ¿cierto? Comencemos con Udaga. Acá está primero Udaga, entonces comencemos con Udaga. Entonces esto sería como 1 sobre IH barra, ¿cierto? Eh, por H por U, esto sería H acá por U de T, T0, ¿cierto? Y acá entonces me queda esto sería A sub S por, a ver, no, un segundo. Así decía, me troqué acá los términos. Esta es la verde, estoy haciendo la amarilla. Sería menos 1 sobre IH barra, ¿cierto? Menos 1 sobre IH barra por U daga de T, T0 por el Hamiltoniano, ¿cierto? Por A sub S por U de T, T0. ¿Cierto? Lo que nosotros sabemos es que el Hamiltoniano conmuta con el operador evolución, pero no sabemos si conmuta con este operador a su vez. Eso no lo sabemos, ¿cierto? Entonces ahora vamos a hacer lo siguiente y entonces reemplazamos la derivada de U, ¿cierto? Entonces acá lo hacemos en verde. Y acá más U daga de T, T0, ¿cierto? Por A sub S por la derivada de U, que sería 1 sobre IH barra, ¿cierto? Y acá entonces esto me queda como el Hamiltoniano, ¿sí o no? Por U de T, T0, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, ¿y esto va a ser igual a quién? Esto es igual a 1 sobre IH barra, ¿cierto?
que multiplica a U daga. Voy a evitar, digamos, mencionar los argumentos temporales, entonces me queda acá U daga por AS por U por H, debido a que H conmuta con U, ¿cierto? Entonces acá coloco menos 1 sobre IH barra. Y acá me va a quedar por H, por U daga, por AS, por U, ¿cierto? Entonces acá me queda como algo así. Me va a quedar 1 sobre IH barra, factor de. Este término de acá, ustedes pueden ver, esto no es otra cosa que la representación de Heisenberg del operador A. Lo mismo este término de acá, de la representación de Heisenberg del operador A. Y esto me va a quedar acá A sub H de T por el Hamiltoniano menos, ¿cierto? Menos el Hamiltoniano por A sub H de T. Y esto me queda como 1 sobre IH barra que multiplica a sub H de T y H, el conmutador entre A sub H de T y H. Yo multiplico ambos lados por IH barra, ¿cierto? Y entonces obteniendo una ecuación dinámica para el operador. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué ecuación dinámica tengo yo acá para el operador? Voy a tener que IH barra, ¿cierto? IH barra por la derivada del operador en representación de Heisenberg con respecto al tiempo, ¿cierto? dt. Esto va a ser igual a el conmutador entre AH de T y H. Bueno, muy bien. Entonces, ahora, este procedimiento que yo acabo de hacer acá, ¿qué está asumiendo? Acá hay algo que se está asumiendo, ¿sí o no? Entonces, y esto, digamos, es importante. Que si el hamiltoniano es dependiente del tiempo, ojo, si el hamiltoniano es dependiente del tiempo, el hamiltoniano conmuta consigo mismo en diferentes tiempos, pero puede ser dependiente del tiempo, ¿sí o no? Puede ser dependiente del tiempo, pero conmuta consigo mismo para diferentes tiempos. Ya vamos a ver qué otra cosa se podría hacer entonces. Y esto se le llama Heisenberg Equation of Motion. Esto es Heisenberg Equation of Motion. Listo. Ahora, ¿dónde está la suposición? ¿Dónde está la suposición de que H es independiente, de que H, siendo dependiente del tiempo, conmuta consigo mismo para diferentes tiempos acá? Porque yo dije que H y el operador de evolución conmutan, ¿cierto? Es acá donde está esa suposición. Pero también nosotros podríamos mirar a ver qué pasa si H no conmuta consigo mismo en diferentes tiempos, ¿cierto? Entonces, si viene acá la pregunta, what happens if H does not commute with itself for different times? ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasaría si H no conmuta consigo mismo para diferentes tiempos? Bueno, pues que yo no puedo hacer esa conmutación ahí, ¿cierto? Entonces simplemente me quedaría como algo así.
Me queda como algo así y para poder derivar una ecuación dinámica para el operador, tengo que hacer alguna otra cosa, ¿cierto? Entonces, vamos a ver qué se puede hacer. Entonces acá escribamos que esto sería la derivada de AH de t con respecto a t, ¿cierto? Y acá voy a tener este término, pongámoslo en verdecito, 1 sobre IH barra, pero no conmuta, ¿cierto? ¿Qué se podrá hacer? Bueno, pues entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a escribir esto de la siguiente forma. Esto quedaría como 1 sobre IH barra, ¿cierto? Acá entonces me va a quedar esto sin los índices temporales, me queda como U daga AS H por U, ¿cierto? Menos U daga H AS por U, ¿sí o no? Entonces voy a introducir una resolución de la identidad en este punto de acá. Voy a introducir acá 1 igual a U por U daga. Y acá voy a introducir 1 igual a U por U daga. ¿Listo? Entonces, ¿cómo nos queda esto? Nos va a quedar como 1 sobre IH barra, ¿sí o no? Que multiplica a U daga. Coloquémoslo volvámoslo a colocar en el color que es y colocamos la resolución de la identidad que estoy ingresando en el color azul, ¿cierto? Entonces, esto sería U daga, ¿cierto? AS. Y acá coloco, voy a colocar entonces U por U daga. Acá me queda H por U, ¿sí o no? Menos U daga, ¿cierto? Por H, y acá tengo la resolución de la identidad, entonces que sería U por U daga, y acá me queda AS por U. Como ustedes pueden notar, pues acá me queda, este es el operador A, pero en la representación de Heisenberg, y este es el operador hamiltoniano en la representación de Heisenberg. Este es el hamiltoniano en la representación de Heisenberg y este es el operador en la representación de Heisenberg y entonces me queda, esto es 1 sobre IH barra que multiplica a sub h de t por h sub h de t menos h sub h de t por a sub h de t, ¿cierto? Entonces, a sub h de t, este es el conmutador entre a sub h de t y h sub h de t. O sea que realmente la ecuación dinámica queda de la misma forma que en el caso en el que h conmuta para diferentes tiempos con el operador de evolución. ¿Cuál es la única diferencia? Que en esta ecuación dinámica h está escrito en la representación de Heisenberg. Lo que pasa es que cuando h conmuta o cuando h conmuta con el operador de evolución, la representación de Heisenberg para h y la representación de Schrödinger es la misma, ¿cierto? Es en el caso de que H conmute con el operador de evolución, no necesariamente independiente del tiempo, ¿sí o no? Entonces así obtenemos la ecuación generalizada de movimiento de Heisenberg.
Esta es una ecuación que para la dinámica de este operador puede con cualquier condición. Es incondicional, no está sujeta a una condición particular. ¿Listo? Entonces, queda IH barra derivada de A sub H de T con respecto a T igual a el conmutador entre A sub H de T y H sub H de T. Listo. Entonces, esta es la ecuación de movimiento de Heisenberg. Heisenberg equation of motion. Se escribe. ¿Cierto? Entonces, eso a veces le colocan Heisenberg equation of motion. Entonces, esta ecuación de movimiento me permite hacer la dinámica de un operador. La otra ecuación de movimiento me permite hacer la dinámica del estado, ¿cierto? Me la había escrito. Bueno, la escribimos por acá en algún lugar. Esta me permite hacer la dinámica del estado. Ahora, cuando yo hago una predicción sobre un sistema físico, es indiferente si yo lo abordo desde la óptica de Heisenberg o desde la óptica de Schrödinger, ¿cierto? Lo que pasa es que hay sistemas físicos que son relativamente más complicados que este tipo de sistemas físicos que nosotros tenemos acá, y que son los sistemas físicos que, digamos, existen en presencia de una interacción, ¿cierto? Entonces ahí ya, digamos, uno tiene que tener más cuidado de cómo hallar la dinámica de cada cosa. ¿Sí? Entonces, ese sería como el próximo tema, mirar la interacción, pero entonces antes de eso vamos a mirar una consecuencia de la dinámica y vamos a hablar de cantidades conservadas. ¿Qué es a lo que yo me refiero? Con una cantidad conservada y cómo hallar una relación dinámica con la mecánica clásica, ¿cierto? Entonces, dinámica clásica versus dinámica cuántica. Entonces, en la dinámica clásica, nosotros teníamos que para la dinámica clásica, la derivada de un observable que dependía de Q y de P en el espacio de fase hamiltoniano con respecto al tiempo. Nosotros habíamos dicho que esto era la suma desde alfa igual a 1 hasta 3n, siendo n el número de, o la dimensión del espacio de fase hamiltoniano. Esto era la derivada. Esto era la derivada de A con respecto a Q alfa por la derivada del hamiltoniano con respecto a P alfa menos la derivada del hamiltoniano con respecto a Q alfa por la derivada del observable con respecto a P alfa, ¿cierto? Y esto es lo que nosotros habíamos llamado el bracket de Poisson entre A y H, donde H es la función de Hamilton. Ahora, esto es para la parte clásica, esto es dinámica clásica de un observable. Esto es dinámica clásica de un observable, ¿cierto? Ahora, dinámica cuántica de un observable, la acabamos de ver, es la ecuación de movimiento de Heisenberg. Vamos a coger en el caso de que el hamiltoniano
en la imagen de Schrödinger coincide exactamente con el hamiltoniano en la imagen de Heisenberg, ¿cierto? Entonces, para el caso cuántico, nosotros tenemos que la derivada de A, el operador A en la representación de Heisenberg con respecto al tiempo no es otra cosa que 1 sobre IH barra por el conmutador entre el operador y el hamiltoniano, que es otro operador. Entonces, digamos que la relación que hay entre lo clásico y lo cuántico, según lo que yo estoy viendo acá, es lo siguiente. Relación. La relación sería el bracket de Poisson, entre un observable y la función de Hamilton. Entonces, básicamente se sustituye por 1 sobre IH barra por el conmutador entre el observable en la representación de Heisenberg y el hamiltoniano, ¿cierto? Es como la relación que hay. Ya habría que preguntarse uno eso cuándo funciona y cuándo no, ¿cierto? Entonces, sí será que las simetrías de la mecánica cuántica permiten que uno haga esta relación de forma, digamos, tan directa. Pues puede que sí, como puede que no, ¿cierto? Entonces, ahora, para uno poner en contexto todo esto, digamos, uno debería de hacer algún tipo de ejemplo, ¿sí o no? Eh, Nosotros vamos a hacer el viernes, vamos a trabajar con unos ejemplos que están relacionados con el spin. Resulta que el spin es una cantidad que no tiene una contraparte clásica, ¿cierto? El spin no tiene contraparte clásica. Entonces, por lo tanto, uno se tendría que preguntar si esta ecuación de movimiento, para una especie de spin. ¿Cierto? Entonces tendríamos nosotros acá IH barra por la derivada de S sub I, esto sería una componente del spin con respecto a T, y esto sería el conmutador, por ejemplo, entre el hamiltoniano y SI de T, bueno, entre SI de T y el hamiltoniano, mejor dicho, ¿cierto? Ahora, esta ecuación muy posiblemente no tenga una contraparte clásica, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el spin realmente es un fenómeno que es pura y netamente mecánico cuántico, pero hay otros grados de libertad, hay otros observables que pueden tener una contraparte clásica muy clara, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, contraparte clásica, bueno, antes de eso, definamos una constante de movimiento o cantidad conservada. Una cantidad conservada, así como nosotros lo discutimos cuando hicimos el repaso de mecánica clásica, una cantidad conservada es esencialmente un observable que no cambia con el tiempo. Eso significa que en el caso clásico una cantidad conservada tiene bracket de Poisson igual a cero, ¿cierto? Su bracket de Poisson con el Hamiltoniano es igual a cero. Entonces, en el caso cuántico yo tengo que la derivada de A sub h de t es igual a cero
lo que implica que A sub h de t es una cantidad conservada, ¿cierto? Y A sub h de t es una cantidad conservada, por lo tanto, para una cantidad conservada, yo tengo que el conmutador entre esa cantidad conservada y el hamiltoniano es cero. Si yo, por ejemplo, me preguntan a mí, bueno, ese hamiltoniano que usted tiene ahí, ¿conserva el momento angular o no? ¿Cierto? ¿Es el momento angular una cantidad conservada en ese problema particular que usted tiene? Pues entonces, digamos, habría que calcular el conmutador entre el momento angular y h para saber si es una cantidad conservada. Entonces, ese sería un buen punto. Entonces, esto es lo que viene en cantidades conservadas, que mutan con el hamiltoniano, que es el generador de traslaciones temporales. Ahora, como yo les dije, hay una relación que se puede establecer con mecánica clásica para ciertos observables. Y con eso termino, que es algo muy importante, ¿cierto? Es algo realmente importante uno poder establecer, ¿cierto? Poder establecer un criterio de cuándo algún sistema que se debería de tratar cuánticamente es susceptible de tratarse clásicamente. Para eso nosotros tenemos algo que se llama el teorema de Ehrenfest, ¿cierto? Teorema de Ehrenfest. Entonces considere los observables X y P, ¿cierto? Para los observables X y P, entonces nosotros tenemos las siguientes relaciones canónicas de conmutación, ¿cierto? Estos son observables conjugados. Entonces, dado que X y P son observables conjugados tal que entonces su relación de conmutación es diferente de cero. ¿Sí o no? Y digamos, si ustedes me apuran acá para ser más específicos, y esto es la componente Y del operador posición, y esta es la componente J del operador momento, esto sería un delta IJ. ¿Sí o no? Entonces, dado esto, tenemos que el conmutador entre la componente iésima del operador posición y una función del operador momentum, esto es igual al conmutador entre x y, ¿cierto? Y el operador momentum en forma naturalmente de operador. Pero x y conmuta con todas las componentes del operador momentum, menos con ¿cuál? Menos con la componente iésima. ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros tenemos que esto es simplemente IH bar. ¿Sí o no? Y acá por la derivada de la función del operador, de la derivada de la función, que es una función del operador momentum, con respecto a la componente iésima del operador momentum, ¿cierto?
Por lo tanto, esto queda como IH barra por la derivada de F de P con respecto a PI. Listo. Listo, muy bien. Eso se puede mostrar fácilmente. Básicamente el conmutador entre algo y una función, si ese algo y el operador de lo que es función, esa otra función, son variables conjugadas, esto se puede calcular con esta derivada. Vamos ahora, por ejemplo, para este caso de acá. Entonces tenemos el conmutador entre P sub J y una función de X, siendo X un autovalor del operador posición. Entonces esto de la misma forma sería menos IH barra por la derivada de G de X con respecto a XJ. Entonces estas son relaciones canónicas de conmutación que son conocidas, ¿cierto? Ahora vamos a considerar el caso de una partícula libre. Para una partícula libre, entonces tenemos que H es igual a 1 sobre 2m que multiplica a px cuadrado más py cuadrado más pz cuadrado. ¿Cierto? Muy bien, entonces vamos a calcular la derivada del momentum con respecto al tiempo y vamos a utilizar para ello entonces la ecuación de movimiento de Heisenberg. ¿Cierto? Entonces, ¿qué dice la ecuación de movimiento de Heisenberg? Que la derivada del operador momentum, la derivada de P sub I de T, por ejemplo, la componente iésima del operador momentum, esto es 1 sobre IH barra por el conmutador entre P sub I y el hamiltoniano, ¿cierto? Pero el hamiltoniano como tal es una función del momento. Entonces, no, lo que nosotros podemos sospechar es que esto va a ser cero. ¿Sí o no? Pero bueno, pues calculémoslo igual. Esto es 1 sobre IH barra, conmutador entre PI y el hamiltoniano, que es 1 sobre 2m por la suma desde j igual a 1 hasta 3 de P sub j al cuadrado. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Esto nos va a quedar como 1 sobre IH barra. Y acá entonces tengo, voy a hacer una cosa, entonces esto me va a quedar acá como la suma desde j igual a 1 hasta 3 de 1 sobre 2m por el conmutador entre pi y p sub j al cuadrado, ¿cierto? Pero el momentum conmuta con sigo mismo y con cualesquier de las otras componentes del operador momentum. Por lo tanto, este conmutador deja de cero. Así que esto es igual a cero. Entonces, para una partícula libre, su momentum es una constante de movimiento, ¿cierto? Entonces, para una partícula libre, el momentum es una cantidad conservada. Y es una constante de movimiento. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Vamos a ver qué pasa con X, ¿cierto? Entonces vamos a calcular, por ejemplo, la derivada de la componente iésima del operador posición. Entonces, ¿esto qué es? Esto sería 1 sobre IH barra utilizando la ecuación de movimiento de Heisenberg por el conmutador entre el operador X y el hamiltoniano. Y esto es 1 sobre IH barra conmutador entre X y 1 sobre 2m sumas de j igual a 1 hasta 3 de p sub j cuadrado
¿cierto? Aquí esto queda como 1 sobre IH barra, la suma desde J igual a 1 hasta 3, 1 sobre 2M, conmutador entre X y P sub J al cuadrado. Entonces acá, básicamente que podemos utilizar las propiedades de los conmutadores o simplemente podemos utilizar esta propiedad de acá, de que el conmutador entre una de las componentes del operador posición y una función del momentum es IH barra por la derivada de la función del momentum, ¿cierto? Entonces, eso lo podemos hacer acá muy fácilmente. ¿Esto cómo queda? Esto queda como IH barra por la suma desde J igual a 1 hasta 3, 1 sobre 2M, ¿cierto? Y acá entonces me va a quedar esto IH barra por la derivada de P sub J al cuadrado, ¿cierto? Con respecto a P sub J por un delta de IJ, ¿cierto? Porque estoy sacando el conmutador con respecto a la componente iésima. Se va este con este de acá, esta delta IJ. Entonces cancela básicamente esa suma. Y esto me va a quedar como 1 sobre 2M por la derivada de P sub J con respecto a J, ¿cierto? Entonces que esto simplemente sería 2P sub J, ¿cierto? Bueno, 2P sub I realmente por la sumatoria, ¿sí o no? Entonces esto queda como P sub I sobre M. ¿Sí o no? Entonces, listo. Entonces, esto es lo que es la derivada de la componente XY. Estos son operadores de la componente XY del operador posición, ¿cierto? Que eso es lo que nosotros esperamos, porque el momentum, la componente iésima del momentum no es otra cosa que la masa por la derivada de la componente iésima del operador posición, ¿cierto? O sencillamente la masa por la componente iésima del operador velocidad. Entonces, esto hasta el momento, esto reproduce perfectamente la mecánica clásica y nosotros podemos demostrar que a partir de acá eh, podemos reproducir perfectamente el movimiento rectilíneo, ¿sí o no? Vamos a hacer una última cosita antes de terminar. Entonces, acá, ¿qué tengo yo? Como yo sé, de acá yo puedo determinar el momentum es una constante de movimiento, ¿cierto? Por lo tanto, el momentum a un tiempo t es igual al momentum en un tiempo t sub 0, ¿sí o no? Muy bien, entonces de acá yo tengo que la derivada de x sub i con respecto al tiempo es igual a p sub i, ¿cierto? De 0 sobre m. Entonces voy a integrar en ambos lados acá, ¿cierto? Entonces yo puedo integrar acá, voy a integrar acá desde xi de 0 y xi de t. Y acá voy a integrar desde t igual a 0 hasta t, ¿cierto? O sea que esto como me va a quedar acá. Esto me va a quedar como xi de t menos xi de 0, ¿sí o no? Igual a p sub i de 0 sobre m por t. Yo puedo despejar x sub i de t y entonces esto me queda como x sub i de 0, ¿cierto? Más p sub i de 0 sobre m por t. Dicho de otra forma, x sub i de t es igual a x sub i de 0 más la velocidad por el tiempo. Esto es el movimiento rectilíneo. Esto lo hemos obtenido a partir de ecuaciones de movimiento de Heisenberg. ¿Para qué caso? Para el caso de una partícula libre.
¿Sí o no? Entonces, ahí es donde nosotros debemos hacernos la pregunta, ¿hasta dónde es que nosotros podemos a partir de la cuántica reproducir bueno, la cuántica reproduce siempre la clásica, pero hasta dónde hay, digamos, una relación directa entre lo clásico y lo cuántico, ¿sí o no? Tendrá que ver eso con qué. Pero básicamente nosotros vamos a descubrir que, y a partir de la próxima clase vamos a comenzar a hacer un tratamiento completo del fenómeno armónico. Nosotros vamos a descubrir que para el caso en el que, para el caso en el que H sea igual a el momentum al cuadrado sobre 2m, que esto sería una partícula libre, ahí partícula libre, pero acá entonces le agrego potencial, más un potencial como función del operador posición, ¿cierto? Entonces, para este caso, se cumple que se cumple que, eh, a ver, la masa por la segunda derivada, ¿cierto? Del valor esperado del operador posición con respecto al tiempo va a ser igual a la derivada del operador momentum con respecto al tiempo, y esto va a ser igual a menos el valor esperado del gradiente, ¿cierto? Del potencial. Entonces se cumple, ¿cuándo se cumple esto? Se cumple hasta el potencial armónico. Ahora, si ustedes tienen términos de orden superior, ¿cierto? Que no sean términos armónicos ni lineales, etcétera, esto ya no me cumple, ¿sí o no? Para eso, entonces, es que nosotros tenemos que estudiar el caso en el que el potencial sea armónico, por ejemplo. ¿Qué pasa si nosotros tuviéramos acá un potencial armónico? Entonces, ¿será que esto se cumple o no se cumple? ¿Sí o no? Cuando el potencial no es armónico, entonces acá va a pasar algo, ¿cierto? Y esto es como si fuera la segunda ley de Newton, ¿sí o no? Observen que nosotros podríamos eventualmente llegar a la segunda ley de Newton con mecánica cuántica simplemente hallando la dinámica de los observables cuánticos, por ejemplo, la dinámica de P o la dinámica de R dos veces, ¿cierto? Y podemos demostrar que esto es igual a menos el gradiente del potencial como función del operador posición, y esto coincide con la ley de Newton en el caso de que reemplacemos el observable clásico por su valor esperado del observable cuántico. Esto se llama el teorema de Ehrenfest. De Paul Ehrenfest. Entonces, ¿cuándo se cumple el teorema de Ehrenfest y cuándo no? Y también, entonces tenemos que elaborar un poco de por qué es importante el modelo armónico, ¿cierto? ¿Qué puede hacer uno con el modelo armónico? ¿Hasta dónde podemos llegar con el modelo armónico? Entonces, eso, digamos que ya sería tema para el jueves. Dáleme un segundo, guardemos esto de una vez para podérselos compartir. Mafe, hágame un favor, puede tomar la asistencia y me la envía si es tan amable. Gracias. Sí, profe. Así sin cámara, por favor. ¿La asistencia con cámara o solo de los participantes? No, no, sin cámara.